Hola, hola, hola a todos y todas. Entonces, bueno, yo voy a empezar, si gustan, a platicarles de lo que tenía preparado, que tiene que ver con el asunto de la ciencia ficción a la ciencia, o sea, cómo muchas cosas que pensábamos que eran ciencia ficción, o cómo se llegaron a convertir en cosas reales que sí ocurrieron. Especialmente me voy a enfocar ahora en cosas que tienen que ver con el viaje espacial. Y a mí se me hace súper interesante porque el viaje espacial, pues lo sentimos como algo muy reciente, ¿no? Fue en 1969 cuando llegamos a la Luna. Entonces, apenas que 50 años de que sucedió eso. Entonces, suena curioso pensar que sea más antiguo. Voy a compartirles aquí mi pantalla. Y es esta ventanita, les voy a compartir. Sale, muy bien. Entonces vamos a hablar de la ciencia ficción, de cómo la ciencia ficción pasa a la realidad, a la ciencia. Y a mí se me hace interesante esta cita de Albert Einstein donde dice que la imaginación es más importante que el conocimiento. Y resulta muy sorprendente, pues porque Albert Einstein, digamos que es un ícono del conocimiento científico. ¿Cómo es posible que hable de que la imaginación es más importante que el conocimiento? Bueno, vamos a ir descubriendo por qué. Y primero vamos a viajar al pasado, ¿sale? Cuando se empezó a saber que la luna era un cuerpo celeste al que se podía viajar, bueno, antes de eso ya existían ideas de que había cosas en la luna, ¿no? Aquí, por ejemplo, teníamos la idea de que hay un conejo viviendo allá. También los japoneses tienen la historia del conejo viviendo en la luna y que se la pasa haciendo allá, a lo mejor, cocinando algo, o que a lo mejor vivían en la luna los dioses, ¿no? Y entonces la gente se podía ir allá cuando se moría, etcétera. Pero eso era desde un punto de vista mágico, desde un punto de vista fantástico, digamos. El primero que realmente se imagina un viaje a la luna por medios físicos, digamos, es este señor que se llama Francis Godwin. Francis Godwin fue un historiador y un obispo inglés, y en su época pues estaba mucho, bueno, un poquito antes de su época, estaba todavía muy vigente lo que hablaba Copérnico, Kepler, Galileo, ¿no? Y entonces él se imaginaba, bueno, si la luna es como otro planeta, como otra tierra, a lo mejor podemos ir ahí. Y él escribe una historia de un español que un día mata a una persona, y entonces lo sale huyendo, se embarca en un navío hacia las Indias orientales, Indias occidentales, o sea, hacia América. Ahí se hace muy rico, y en su viaje de regreso se enferma y lo acaban exiliando a una isla en Santa Elena, que por cierto es la isla donde después mantuvieron a Napoleón también encerrado ahí. Y en la isla de Santa Elena descubre que hay unos gansos que son capaces de levantar cargas muy pesadas. Así que se hace un aparato volador propulsado por los gansos. Ahí en el dibujo se puede ver ese aparato. Dice, bueno, pues ¿cuántos gansos necesito para levantar una persona, no? Y pone ahí a esos 10 gansos. Dice, con 10 gansos la hago para viajar. Y se escapa de la isla en sus gansos, pero los gansos son tan fuertes que se lo llevan de la Tierra y se lo llevan volando hasta la Luna. Llega a la Luna y es muy interesante porque ahí se imagina una sociedad utópica donde todos, por supuesto, son cristianos y pues le suceden muchas cosas, ¿no? Por cierto, el personaje de esta novela se llama Domingo. Y este señor Domingo, pues en algún momento le da nostalgia, quiere volver a la Tierra y se va de regreso a la Tierra en sus gansos, en su aparato volador, y ahí llega a China y se encuentra con unos misioneros jesuitas, etcétera, ¿no? Este personaje, Domingo González, es un precursor de lo que se le podía llamar el imaginarse cómo podíamos viajar, especialmente a la Luna. Después, otro muy, muy famoso fue Cyrano de Bergerac. Cyrano de Bergerac, pues ya sabemos que fue un poeta, dramaturgo, pensador y famoso libertino
francés, que mucho tiempo después fue conocido por una obra de teatro de Edmond Rodstadt, donde es famoso, ese famoso señor que tiene una nariz muy grande, que es muy bueno para componer poesía, pero que las muchachas no lo quieren. Y entonces hay un muchacho muy guapo que quiere enamorar a una chica y se vale de la ayuda de la poesía de Cyrano de Bergerac para conquistar a la chica, ¿no? Bueno, pero esta es una obra de teatro que se hizo mucho tiempo después. En su época, pues él era uno de esos señores que se la pasaba de borracho de un lado para otro, conquistando muchachas y todo lo demás, pero además escribía poesía, escribía obras de teatro, y una de las cosas que escribió fue una obrita que se llama, bueno, de hecho en un par de obras que se llamaban El Otro Mundo o Los Estados de los Imperios de la Luna, en donde parodia a Francis Godwin. ¿Sí? Esta historia de los gansos y todo lo demás, él hace en forma de parodia, y el modo en el que se imagina volar a la luna es una forma muy chistosa, porque él razona de esta manera, dice: todos los días las plantas amanecen llenas de rocío, pero cuando el sol las ilumina y se calientan, el rocío se evapora y vuela hacia el cielo. Entonces, si yo lleno de rocío unos frasquitos, cuando le dé el sol, este va a volar hacia el cielo, y si los frasquitos me los llevo amarrado a mí, pues me van a elevar junto con ellos, ¿no? Es una especie de vapor el que lo va a elevar. Y eso hace, ¿no? En la novela se pone estos frasquitos de rocío amarrados, el sol le pega y se eleva. Pero con los frasquitos no puede llegar a la luna, solo se eleva. Después se hace un aparato que sí está impulsado por cohetes, que es este que se ve aquí a la izquierda, y con ese sí llega a la luna, ¿no? Entonces, cuando llega para allá se encuentra con los habitantes de la luna, los lunáticos, que tienen 4 patas, pero además tienen voces musicales y utilizan armas con las que cazan animales. Y tienen unos aretes bien interesantes con los que educan a los niños. Imagínense que es como un audífono. Ya se está imaginando algo que eran los audífonos, ¿no? Y entonces con esos aretes se educan a los niños de la luna. Él allá se encuentra con Domingo González, el anterior que conocimos, y entonces allí tienen discusiones filosóficas, ¿no? Otra máquina que se inventa es esta, que parece que es como una cabina telefónica, ¿la ven? La de la derecha. Y esa esferita que se ve arriba en realidad no es una esfera, es un icosaedro. O sea, una figura geométrica, un cuerpo geométrico de 20 caras. Y con ese icosaedro, él vuela hasta el Sol. Y en el Sol pasa algo muy curioso, lo contrario de lo que pasa en la vida real. Siente que como que el Sol es algo etéreo, que está ahí flotando, entonces dice que en el Sol nadie tiene peso. Incluso hay una escena muy chistosa donde quiere levantarse y caminar y no puede porque está dando vueltas ahí porque no pesa. También el Sol está habitado por seres fantásticos, y ahí narra muchas historias. Por ejemplo, habla de cómo el origen de los imanes son cosas muy raras las que se imagina. Yo creo que si no supiéramos, nos imaginaríamos que se estaba drogando, porque él se inventa una historia en la que dice que los imanes que existen en la Tierra en realidad provienen del Sol, y específicamente de un par de árboles chistosos que hay en el Sol, que eran 2 enamorados que siempre se querían juntar, y entonces, como castigo por estar queriendo juntarse siempre, los convirtieron en árboles, pero la madera de esos árboles sigue queriéndose juntar, y por eso los imanes se juntan en la Tierra, ¿no? Son pedacitos de esos árboles que cayeron a la Tierra. Bueno, esa es la historia de Cyrano de Bergerac. Más adelante, hay un señor francés también. En ese entonces, acuérdense que los franceses eran como el centro de la civilización en Europa. Entonces, este señor Louis Guillaume de la Foyle escribe un escrito que se llama La filosofía sin pretensiones, la philosophie sans prétention. Él era químico y físico, fíjense, ya era científico. Y él se imagina a un habitante del planeta Mercurio que inventa una máquina voladora. En ese entonces se acababa de descubrir la electricidad estática, la electrostática. Un tal Guernica la había descubierto y descubrió que se podía almacenar electricidad electrostática en unos
como frascos forrados de aluminio, que no tenían mayor utilidad que dar toques. O sea, uno podía cargarlos eléctricamente y si los tocabas te daba un toque, ¿no? Pero era una cosa como mágica, ¿no? O podían pegársele papelitos y cosas por el estilo. Y entonces él se imaginaba que esa electricidad de alguna manera podía servir para hacer volar una máquina, ¿no? Todavía no había la corriente eléctrica, pero él ya se imaginaba que la electricidad, aunque fuera estática, podría servir, ¿no? Entonces, él se inventa y una habitante de Mercurio que inventa esta máquina voladora. 100 años después, o 120 años después más o menos, surge lo que se le podía llamar de las primeras novelas de ciencia ficción. Ya sabemos que la ciencia ficción surge un poquito antes con Mary Shelley, que escribe Frankenstein, y por ahí también Julio Verne ya había escrito algo que le llamaba romances científicos, pero es H.G. Wells el primero que imagina un encuentro entre civilizaciones. Mira, Lisette nos recomienda un libro que se llama Nos vemos en el Cosmos de Jack Cheng. Muchas gracias, Lisette, lo voy a buscar. ¿Es de ciencia ficción o es de divulgación de la ciencia? Ahí nos dices. Les contaba yo que H.G. Wells se imagina este primer encuentro entre civilizaciones de dos mundos diferentes y es una guerra. Los marcianos nos han estado observando y un día deciden venirse a la Tierra e invadirla. Y entonces surge la Guerra de los Mundos. Esta historia donde los marcianos utilizan estos trípodes altísimos con rayos caloríficos que chamuscan a la gente y a las ciudades y hacen masacre de gente, ¿no? Y al final, ustedes ya mejor ya saben, el final es cuando los marcianos se infectan con una bacteria o con un virus humano para el que no tienen defensas y sacarrácatelas que acaban muertos todos. Una pandemia marciana sucede ahí. Poco después hay un señor que dice, bueno, yo voy a escribir la continuación de la Guerra de los Mundos y sin pedirle los derechos a H.G. Wells, este señor Garrett P. Serviss escribe una cosa que se llama La conquista de Edison de Marte. Y él lo que dice es, nos invadieron los marcianos, bueno, pues vamos a invadirlo nosotros a ellos. Entonces, una guerra de retribución. Este señor ya no es francés ni es inglés como H.G. Wells, sino que es norteamericano. Entonces, se imagina muy fácilmente este asunto de ir a castigar a los que nos invadieron. Las venganzas y cosas así son muy cosas de por allá. Y entonces, el gobierno del mundo decide nombrar a Tomás Alva Edison como el general del ejército que representa la Tierra y van a invadir Marte. Entonces ahí va Tomás Alva Edison a invadir Marte, hacen este cohete y van para allá y hay toda una guerra en la que Edison se la pasa matando marcianos. Bueno, esa es una historia poco conocida, pero que es también muy divertida. Sobre todo porque es continuación de una historia que es la de H.G. Wells y pues nunca le dan derechos. Nos dice Lisette que ambas cosas, que es tanto divulgación como ciencia ficción, y desde la perspectiva de un narrador que es un niño. Muy bien, gracias, Lisette. Vamos a buscar Nos vemos en el Cosmos de Jack Cheng. Fíjense que también en el siglo XIX, en 1835, sucede algo que le llaman el gran engaño de la luna. ¿Qué pasa? Que entonces también había fake news. No son nuevas las noticias falsas. Desde el siglo XIX, desde que se inventaron los periódicos, existen las noticias falsas. Y se publicaron una serie de 6 artículos periodísticos en Nueva York, en un periódico que se llamaba El Sol, donde decían que un astrónomo muy famoso, británico, que se llama John Herschel, que había descubierto vida en la Luna. Y se publicó en muchos periódicos, empezó a repartir esta información de que se había descubierto que había vida en la Luna. Y pues John Herschel, no, él lo negó completamente, pero según el informe,
había en la luna océanos, ríos, bosques, hasta había visto manadas de bisontes, gacelas, aves, castores y hasta humanoides con alas había visto allá. Y entonces se hace como esta gran revuelo ese año y todo el mundo empieza a pensar que en la luna hay vida y cómo vamos a llegar allá y vamos a cazar bisontes y todo lo demás. Y este grabado que vemos aquí, el de la partida de Pulcinella a la luna, pues es un grabado que hace alusión a ese boom o a ese, ¿cómo le podemos decir? Como ese rush sobre la luna, en donde Pulcinella, es que es un personaje de algo que se llama Comedia del Arte, si ustedes han oído de Pulchilena y Arlequino, bueno, pues son de ese tipo de historias. Él llega a la luna con unas cadenas. Hay unas cadenas que unen a la luna con la Tierra y hay un aparatito, esta navecita con la que puede usarla como si fueran rieles, ¿no? Y ahí ayudado por un fuelle. Bueno, ¿y quién viene ahora? Pues viene uno de los grandes autores de la ciencia ficción, Julio Verne, o como se le dirían en francés, Jules Verne. Pero vamos a decirle don Julio. Julio Verne dijo esta máxima: todo lo que alguien puede imaginar, alguien más lo puede volver real. Y entonces ya nos vamos dando cuenta de cómo la imaginación puede ser importante por eso, porque para que algo suceda, alguien más tiene que haberlo imaginado antes. Y Julio Verne era un experto en la imaginación. A él se le deben un montón de libros buenísimos de ciencia ficción. A cualquiera le recomiendo cualquiera de los libros de Julio Verne, que pueden ser 20.000 leguas de viaje submarino, de la Tierra a la Luna, donde habla del viaje a la Luna, por cierto, la vuelta al mundo en 80 días, las aventuras de un chino en China. Bueno, él escribió un montón de ciencia ficción buenísima y hace relativamente poco tiempo se descubrió esta novela rarísima de Julio Verne. No se conocía. Hasta 1960, hasta 1994 se descubrió que había escrito esta novela porque no fue un éxito, fíjense nada más. Esta novela se escribió en 1863 y Julio Verne en ella se imagina cómo iba a ser la vida en 1960, ¿sí? 100 años después, cómo iba a ser el mundo en 1960. Y se imaginó que había que iba a haber rascacielos, por ejemplo, estos edificios altísimos. Se imaginó que iba a haber ya elevadores para poder subir los rascacielos. Se imaginó que iba a haber trenes magnéticos. Se imaginó que las ciudades iban a estar completamente iluminadas, que iba a haber automóviles de combustión interna y que iba a haber gasolinerías. También se imaginó que iban a poderse transmitir imágenes a distancia, algo así parecido a lo mejor como el fax o incluso como la televisión. Ya se imaginó que iba a haber algunas especies de calculadoras eléctricas y que se iban a poder comunicar en una red mundial, o sea, previó el Internet Julio Verne. Se imaginó que se podía aprovechar la energía del viento, la energía eólica. Se imaginó incluso cosas que iba a haber como tiendas departamentales, que las mujeres iban a poder trabajar e incluso la música electrónica la previó en este libro. ¿Y qué creen? Que no se lo publicaron porque les parecía que era muy triste, que era poco creíble además. La historia se trata de un literato que vive en este mundo y que pues ya no encuentra trabajo porque es un mundo que está dominado por la tecnología. Entonces él, como alguien que se dedica a las letras, que por cierto en el siglo XIX eran muy importantes las letras, en el siglo XX ya no encuentra en qué trabajar. Entonces es una historia un poco deprimente y además que le dicen que pues es muy poco creíble, que hay demasiadas cosas raras ahí, que nada de eso puede suceder y no lo publican. Y ahora vean cuántas de estas cuestiones se hicieron realidad. Uno de sus libros, 20.000 leguas de viaje submarino, predice la existencia de los submarinos, precisamente. Si tenemos vehículos para viajar en la Tierra y se puede imaginar unos vehículos para imaginar en el aire,
¿por qué no vehículos que pasen por debajo del agua? Y entonces se imagina este submarino que trabaja como la fuerza de la electricidad y es toda una aventura maravillosa bajo el mar con el Capitán Nemo, que también les recomiendo muchísimo. Otra cosa que predice Julio Verne es el viaje a la luna, precisamente. Él ya lo que se imagina es que vamos a llegar a la luna con cohetes, pero su idea era un poco rara porque él se imaginaba que el cohete tenía que ser lanzado como por una especie de cañón y no tanto que tenía propulsión, sino más bien que el cohete era como una bala y que iba a ser lanzado por un cañón, como cuando metes una bala en un rifle. De esta idea de la Tierra a la Luna surgen algunas de las primeras películas de ciencia ficción. Les voy a poner un pedacito de esta de Georges Méliès, que se llama De la Tierra a la Luna, basada en la historia de Julio Verne. No les voy a poner toda, voy a brincarme aquí. Miren, aquí tenemos a los astronautas preparándose para subir en la nave espacial. Este señor de barba es un científico. Aquí adelante ya los vemos que van a entrar en la nave, que realmente les decía que es una especie de bala. Ahí vienen los científicos listos para abordar su vehículo hacia el espacio. Ahí está el vehículo y esa parte como túnel que se ve enfrente es el cañón en donde se van a meter. El vehículo es la parte que está acá atrás. Ahí van subiendo. Bueno, a ver, ahí va a entrar el vehículo al cañón. Ahí esas. Listo. Ese es el cañón. ¿Qué tal, por el que lo van a lanzar? ¡Preparen! Apunten y fuego. Ya salió volando y acá está la luna muy tranquila. Y aquí viene esta famosísima imagen de la luna con rostro, que está ahí sin hacerle daño a nadie, tranquila, muy sonriente, cuando ¡placa! Le cae en el ojo el famoso viaje y llegan ahí a la luna, ¿no? Y entonces, ahí se encuentran con la gente que habita en la luna, después vamos a verlos. En los cometas y van a aparecer unas estrellas. Creo que es la Osa Mayor. Bueno, este es ahí se imaginan el interior de la luna, de una caverna que tiene hongos y ahí vienen los selenitas a darles recibimiento, pero parece que son como salvajes. Lo bueno es que con un buen garrotazo se pulverizan. Bueno, Georges Méliès con su película, la primera película de ciencia ficción de la Tierra a la Luna. Tiempo después viene lo que se le llama la edad de oro de la ciencia ficción. En la edad de oro de la ciencia ficción empiezan a surgir se empieza a volver cotidiano la publicación de viajes al espacio. Desde 1912 sale esta película que se llama Una princesa de Marte,
con el John Carter. De hecho, hace poco se hizo una película que resultó un fracaso, no sé por qué le fue tan mal, se llama John Carter, Guerrero de Marte, y de Edgar Rice Burroughs, ¿no? Y es muy curiosa porque más de que ciencia ficción es fantasía. El personaje viaja a la luna, durmiéndose en una especie de caverna sagrada de los indios o algo así, y se duerme y cuando despierta está en la luna y ya, ¿no? Pero ya en 1950, sí, fíjate que a lo mejor era buena esa película, pero quién sabe por qué le fue tan mal. Bueno, decía que viene Ray Bradbury con las Crónicas Marcianas, que narran la historia de cómo son varios cuentos, es un conjunto de cuentos con el tema de las terrícolas llegando a una civilización pues ya decadente de los marcianos, ¿no? Y ahí pues no se encuentran con marcianos, pero sabemos que sí existieron. Es una historia muy, muy interesante, muy poética. Les recomiendo mucho, mucho leer a Ray Bradbury, hace cosas muy padres. Y luego viene esta película que se llama Los Rolling Stones, mucho antes de que saliera el grupo de rock de los Rolling Stones. Es una familia que se apellidan Stone y que se dedican a viajar por el universo. Entonces, por eso son los Rolling Stones, las piedras rodantes. Yo creo, no he verificado ese dato, pero yo creo que los Rolling Stones tomaron su nombre de esta novela, que el grupo de rock tomó el nombre de esta novela, ya de los años 50. Luego viene uno de los grandes, grandes de la ciencia ficción, que es Arthur C. Clarke. Y él hace es una película, novela, que se llama 2001, una odisea espacial, en la que se muestra cómo, pues es una historia de la civilización humana. Durante mucho tiempo esta fue una de mis top 3 películas de la vida, de las 3 películas que más me llegaron a gustar, porque no solamente es de ciencia ficción, sino que plantea cuestiones filosóficas e incluso yo diría hasta místicas, que me parecen muy interesantes. Les recomiendo mucho esta de Una odisea en el espacio, que conecta, digamos, desde la concepción de las primeras herramientas con los seres humanos primitivos hasta este viaje que hacen hacia Júpiter. Está muy, muy interesante. Y habla también de inteligencia artificial, que en ese entonces apenas se vislumbraba, ¿no? Entonces, está Arthur C. Clarke. Otros autores muy famosos, además de Clarke, son Isaac Asimov, que tiene muchas historias de ciencia ficción, muy divertidas, muy interesantes, fáciles de leer además. Y yo les recomiendo también leer a Ursula K. Le Guin, que tiene otras historias donde la parte de ciencia ficción más importante tiene que ver con ¿cómo le podemos llamar? Con la ciencia ficción social. ¿Se imagina cómo pueden ser otras sociedades? Bueno, vamos a terminar con la cita de Albert Einstein. Siempre vemos la cita de Einstein, esta de la imaginación es más importante que el conocimiento, pero a mí se me hace importante verla en su contexto. Lo que dice Einstein, ¿por qué la imaginación es más importante que el conocimiento? Dice, porque el conocimiento es limitado, mientras que la imaginación abarca el mundo entero, estimulando el progreso, dando nacimiento a la evolución. Es, estrictamente hablando, un factor real en la investigación científica. Y aquí yo quisiera cerrar diciendo eso. La ciencia ficción a veces predijo cosas, pero muchas de las veces, más que predecirlas, provocó que existieran esas cosas. Es decir, cuando Arthur C. Clarke cuando Julio Verne se imaginó un submarino, no solamente se imaginó que eso podía ocurrir en el futuro, sino que les dio ideas a quienes después inventaron los submarinos. Dijeron, ¿qué tal que sí podemos hacer eso? ¿Cómo sería posible? Entonces, es bien importante estimular la imaginación. Aunque las cosas suenen locas, raras, extrañas, si no nos lo imaginamos, no lo podemos llegar a realizar. Y esa sería la invitación con la que los dejaría.
imagínense cosas, escriban, dibujen, creen lo que quieran crear y luego veremos las maneras de hacerlo realidad. Entonces, pues eso es con lo que quería platicarles el día de hoy. Les agradezco mucho que me hayan escuchado y estoy aquí a sus órdenes para lo que gusten que platiquemos. Por ahí dice Amaury Martínez, bienvenido. Amaury, bienvenido. Dice, les dio el camino y los ingenieros lo trajeron a la realidad. Así es, así es. Fíjense qué interesante, la palabra ingeniero viene de ingenio, ¿no? A mí se me hace muy bonito eso, que tiene que ver no nada más con reparar cosas, sino de imaginar cosas. El ingenio tiene que ver con esa capacidad de imaginación. ¿Les gustaría preguntarme algo, que platiquemos de algo en particular? ¿Qué les pareció? ¿Cuánta gente nos está viendo, Mariana? Ahorita somos, bueno, son 8. 8 personas, muy bien, cada vez somos menos. A ver, que si realmente creo en la vida, en la existencia de vida en otros planetas. Ah, está interesante ahorita que está aquí Mariana, que es bióloga, podemos preguntarle qué piensa ella. Yo creo, bueno, vamos primero Mariana. ¿Qué piensas tú, Mariana? ¿Crees que exista vida en otros planetas? Sí, definitivamente sí, yo diría que 99% seguro que sí. Muy Ujú, probablemente no vida como no la podamos imaginar, o a lo mejor sí. Este, pero sí, las probabilidades para que haya vida, pues son muchísimas. Y digo, nosotros somos un solo planeta de los miles y millones que hay, ¿no? Y sí, a lo mejor pues desde bacterias o cosas simples hasta quizá organismos más complejos, pero lo más probable es que a lo mejor en su gran mayoría, si hubiera, sería un poco más vida simple, porque por ujú, ejemplo aquí en el planeta, la mayor parte de la biomasa del planeta son organismos, bacterias, virus, bueno, virus no lo vamos a meter, pero bacterias y ujú, protozoarios y todas estas, como esta vida simple, que podemos llamarla así, es mucho mayor que nosotros. ujú. Es más probable que encontremos, si encontramos vida en otros planetas, sea unicelular. O a lo mejor otras cosas raras, ¿no? Así como aquí tenemos animales, plantas y hongos, a lo mejor en otros lugares hay otras variedades diferentes que no podemos imaginarnos ahorita. Fíjense que hay una ecuación que es la ecuación de Drake, no me la sé exactamente, pero voy a hacer una parafraseo o un símil con la ecuación de Drake. Dice algo así como, si solo uno de cada 10 perdón, de cada 10 estrellas tuviera planetas, si solo uno de esos, de esos sistemas solares tuviera un planeta que estuviera en una zona con la temperatura adecuada, si solo uno de cada 10 planetas que estuvieran con la temperatura adecuada tuviera agua, y si solo uno de cada 10 planetas de los que tiene agua tuviera la química necesaria, o sea, los aminoácidos necesarios para crear vida, y solamente uno de cada 10 planetas con esos aminoácidos generara vida, aún así tendríamos cientos de millones de planetas con vida, ¿no? Y algunos de esos seguramente tienen civilizaciones, ¿no? Es que es tan extenso el cosmos que es muy probable que las condiciones que hay aquí en la Tierra hayan sido similares en otros planetas, o sea que a lo mejor un planeta un poquito más grande, un poquito más caliente, etcétera, pero pueden haber generado vida. Lo difícil es que nos la encontremos. Es muy difícil. Hola, ay, creo que Tona se nos paró, se nos congeló. No sé si los demás nos escuchan.
Muchas gracias. Ok, entonces creo que por ahí solo Tonatiuh tuvo un problema con su internet, pero sí tenemos un video justo con la ecuación de Drake, por si lo quieren ver después, lo dejamos ahí la liga. Hablando pues de esa que hablaba Tonatiuh, ¿no? La probabilidad de que haya vida en otros planetas y pues viendo que eso, ¿no? La posibilidad de que le encontremos y al final es muy, muy, muy reducida, pero de que exista, muy probablemente sí. Por ahí nos dicen que Tona no tiene total play y por eso se le cayó. No sé, es que por acá está lloviendo bastante fuerte, no sé desde dónde nos vean, pero aquí sí llueve bastante y por eso se cayó, yo creo. Igual no sé si tengan alguna otra pregunta o algún otro comentario con respecto a lo de ciencia ficción. Muy bien, pues parece que Donatiuh no vuelve. Pero si ustedes tienen alguna duda o algo así, nos la pueden escribir o nos pueden platicar si han leído o visto alguna película que haya predicho algo, ¿no? ¿Alguno de ustedes ha leído Julio Verne? ¿Por qué ciencia? Me supongo que preguntas el origen etimológico, ¿no? Pues viene del latín y significa conocimiento, de ciencia. Y dice, Star Trek predice muchas cosas. Sí, en algún momento alguien nos sugirió hacer un video que hiciéramos un video diciendo todas las predicciones de Star Trek. No lo hemos hecho, no sabemos si lo vayamos a hacer, pero al parecer sí hay mucho material. Isaac Asimov, sí, Isaac Asimov es genial. Y Julio Verne también, sí. La fórmula de Drake más paradoja de Fermi igual a miedo existencial. Y agreguemos el de somos una simulación. ¿Vieron ese video? También las series de Black Mirror están geniales para hacer predicciones y de hecho las hemos usado un par de veces como en nuestros videos. Están increíbles también. Mira, ya está Quito Nativo. Nomás que no les daba permiso de entrar. Tuve un apagón. Tuve un apagón y se fue la luz por unos minutos. Bien interesante la paradoja de Fermi, claro. O sea, así como está la ecuación de Drake, está la paradoja de Fermi. Si hay tantas civilizaciones, ¿por qué no nos han visitado? Y hay un montón de explicaciones, ¿no? Porque a lo mejor llegaron a un punto en el que se autodestruyeron, porque a lo mejor no nos quieren, etcétera. Hay muchas posibilidades. Pero de que hay vida en otros planetas, yo digo también como Mariana, es prácticamente seguro que sí. Lo difícil es que sea una vida con la que nos podamos entender o comunicar, ¿no? Si con los que viven aquí, yo por ejemplo con mis perros no me entiendo muy bien, ¿eh? Pero ahora imagínense con vida en otros planetas, quién sabe.
Estamos en una simulación 50-50, dice. Pues dice ¿cómo se llama? Neil deGrasse Tyson, que él le da 50% de posibilidades a que estemos en una simulación. Dice Elon Musk que casi seguro, ¿no? A mí se me hace como medio ociosa esa pregunta. Yo creo que estamos en la realidad más real en la que podemos estar. Así sea simulada, ¿con qué la comparamos para ver si hay algo más real? ¿Cómo podemos saber eso? Dice Amaury que Tona no tiene Total Play. No, se fue la luz, está lloviendo durísimo aquí en Guadalajara. No sé si contigo también está lloviendo, Mariana. Sí, también aquí está lloviendo Sí. y el cielo se ve medio naranja chistoso. ¿A poco? A ver. Sí. ¡Ay, de veras! ¡Qué curioso! El cielo se ve. A ver, deja ver si puedo apuntar la cámara para allá. Ay, si se nota. Se ve como rojo. Bueno, no se nota casi, se ve blanco. En la cámara se ve blanco, pero en realidad aquí lo estamos viendo como anaranjado. Ay, qué raro. Sí, no hay que creerle a Elon. Es un capitalista ahí ambicioso que no queremos. Que se gasta el dinero en tonterías. Ándale, Amaury, hay que decir así, pues será irreal, pero es nuestra realidad y la queremos. Sí, en Guadalajara hay días que se pone muy fuerte la lluvia. Yo hoy me preguntaba, dije, ay, qué curioso, ya van varios días que no llueve. Y ahora se dejó caer con muchas ganas. Hubo hasta granizo, ¿no? Bueno, Sí, ¿qué más granizo, tenemos ahí? rayos, todo. San Junípero. Ah, San Junípero. A los otros seres se pasaron las computadoras y por eso no los vemos. Es muy interesante eso, Paul Zavala, que a lo mejor eso pasó, ¿no? Llega un punto en el que puedes desmaterializar la conciencia por completo y vivir completamente en una simulación sin necesidad de alimentarte y de nada por el estilo, ¿no? Entonces ya puedes estar en un universo simulado y por eso ya no nos conocemos. A lo mejor nosotros vamos a hacer eso en el futuro. ¿Quién sabe? Para vivir eternamente. Y vivir eternamente como en San Junípero. Ujú. Es el mejor episodio de Dark Mirror, no, digo, de Black Mirror, ¿no? A mí es el que más se me quedó grabado de todos los que vi. Sí, a mí también me gustó uno en el que no te dejaban, bueno, que era como de comerciales. Ay, nomás Ujú. me acuerdo que no podías dejar de verlos. O sea que, por ejemplo, ahorita estamos Ah, acostumbrados a ver los comerciales y puedes saltártelos, ¿no? brincártelos, O ajá. no los ves porque dices, ahorita que acabe el comercial y vuelvo a ver, ¿no? Ujú. Y ahí te obligaban a ver el comercial y mantener los ojos en el comercial hasta que acabara. Sí, era muy fuerte, ¿verdad? Y que te quitaban créditos o algo si no lo Sí, veías. ajá. Una cosa impresionante. Más bien te daba, ¿no? Como que ibas ganando puntos para comer y para... Ujú. Sí. Oigan, ¿alguien quiere meterse aquí a platicar con nosotros? Levante la manita. ¿No? Bueno, no sean tímidos. A entrar aquí, a estar compartir pantalla con nosotros y que ya quede en el en vivo para siempre. Los chips en el cerebro de Elon. Bueno. Oigan, también voy a aprovechar para agradecerles mucho. Ustedes son las personas que han hecho que exista curiosamente, francamente. Sin ustedes no existiríamos. Hubo un momento en la vida de Curiosamente en la que sabíamos que iba a crecer el proyecto, pero que no teníamos recursos para producir. Y las personas que nos apoyan a través de estos medios como Patreon o como Botón Unirse, cómo nos ayudan, ¿eh? La verdad es que muchas, muchas gracias. Les debemos nuestra vida divulgadora. Bueno, pues parece que ya es momento de ir cerrando. No sé, Mariana, cómo lo veas. A ver, sí, sí, si alguien quiere meterse a platicar, a ver, tienen estos últimos 8 minutos
para usar esa liga que les pasó a Mariana y que nos saludemos aquí cara a cara. Así que los esperamos. Mientras tanto, ¿por qué no nos van diciendo también sus novelas de ciencia ficción favoritas? ¿O cuáles novelas de ciencia ficción creen que se hicieron realidad? ¿Cuáles me faltaron? Por ahí antes hablaban de Isaac Asimov y de Claro. Julio Verne y de Star Trek. Bueno, esa no es libro, pues, pero... Fíjate que Star Trek yo le he ganado me ha ganado el corazón últimamente. Yo, la verdad, cuando lo empecé a ver algunas veces se me hacía como muy, ¿cómo decirlo? Medio chafa, ¿no? Me imagino, o sea, el personaje del Capitán Kirk se me hacía así como, hay un galán que conquista a las mujeres del espacio y se pelea con monstruos y ya, ¿no? Pero después fui encontrando cosas interesantes en la sociedad que describen, una sociedad futura de, pues así, donde ya no existe incluso el dinero, por ejemplo, ¿no? Se me hizo interesante. Dice Sergio que si conocemos el libro Ami de Enrique. Ándale, ¿quién está? Lisette. Hola, Hola. Lisette. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué Muy gusto bien, gracias. conocerte. Muy igualmente, gracias. Qué padre. Ay, que tienes un fondo muy bonito, oye. Sí, lo que pasa es que soy docente de diseño y entonces, Ah, por eso tengo esto. Sí, es que está aquí el libro que quería comentar. el de Cheng. Ajá. Ajá. De A hecho, ver. primero quiero platicar que, por ejemplo, esta fue recomendación de una de mis alumnas de bachillerato. Ujú. Y aunque el público meta, bueno, yo lo ocupo término target, es para chicos más chicos, porque el protagonista tiene 11 años, la verdad lo recomiendo mucho, porque es ver a la ciencia desde su inocencia, de que tiene 11 años. Entonces, la verdad es una gran aventura. Lo terminé en 24 horas. O sea, en 24 Wow. horas terminé de leerlo. No está tan grande. Y Ajá. está muy bien narrado. Por ejemplo, no se llaman capítulos, son grabaciones. O sea, el niño graba y entonces así se llaman los capítulos. Y realmente el tiempo que dice aquí es el tiempo que tardamos en leerlo. Wow. Por Entonces, ejemplo, ese capítulo, ¿cuánto dura? 6 minutos 19 segundos. Y es el tiempo que Genial. invertimos, segundos más, segundos menos, pero sí es el tiempo que invertimos en leerlo. Entonces, la verdad es la ciencia explicada desde la perspectiva de un niño. Y uno de los personajes se llama Carl Sagan. Ándale. ¿Y Ajá, qué hace ahí? ladra, es un perro. ¡Ah! Está Chistoso. genial. Está Sí, es el genial. perro del protagonista. Y, por Ajá. ejemplo, gracias al libro me he interesado más en Carl. Entonces, cada que encuentro frases, las agrego. Y esta me encanta mucho de quiero creer, quiero saber. Y puede Ah. aplicar para lo que sea. Entonces, yo a mis diseñadores se las digo mucho. De yo quiero creer, quiero saber. Y cuando me preguntan, les digo, a ver, ¿quién creen que dijo? Me sacan una lista de diseñadores, les digo, no, Carl Sagan, y todos se quedan así de... Y se ponen a pensar y Mm. todo. Entonces, me gusta mucho jugar Ujú. con ellos al respecto. Y entonces esta frase de Carl me gustó muchísimo, pero también lo reconozco que fue mucho a partir del libro. Y eso fue una recomendación de mis alumnas que ya se graduó, pero quería leer este. Si sumamos un niño de 11 años, un perro llamado Carl Sagan, un viaje por Estados Unidos y un iPod lleno de sonidos, el resultado será una aventura llena de descubrimientos y autoconocimiento. Entonces, está increíble. Mm. Entonces, el objetivo de Alex es alcanzar el cosmos, pero su destino final será él mismo. Entonces, está Wow. genial. Pues ya me convenciste, ¿eh? Ay, Lo qué voy a bueno. buscar. Ya no lo Sí, vendió. Ya, sí, sí, sí. la verdad me gustó Nos muchísimo. vemos Entonces, en el cosmos de Jack, de Jack Jack Schenck. Cheng. Ajá. Ajá. Entonces, Excelente. ahí está. Entonces, recomendado muchísimo. Ay, qué padre. Oye, Mariana, hay que hacer esto de integrar a la gente en las conversaciones. La próxima que sea puro así, toda la. Y de hecho me Ay, dan una idea porque yo tengo un pequeño canal en el que yo platico de varias cosas y entonces Ujú. me gustó la idea de poder hacerlo así interactivo. Me encantó la idea. Me Está encantó la idea. genial. Sí, 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 muy sí. bien. Pues muchas gracias, No, al Lisette. contrario, Y, gracias por el y- espacio.
Y mucho éxito con tus alumnos. Gracias. A mí me desesperan los alumnos. No, yo los amo. Me desespera estar en una oficina. No, no, Qué bueno, no. qué bueno. Un aplauso a los profesores. Gracias. Sí. Oye, una cosa que te quería decir, que un comentario que recibimos mucho, curiosamente, nos dicen muchas veces, aquí aprendemos más que en la escuela. Y Yo les yo, digo, no, yo no, ocupo estos videos con mis alumnos. O eso está bien. sea, Es que en la no se materia trata de actividad de... artística y cultural, Ajá. la parte artística, pues lo doy como diseñador y me faltaba la cultural. A raíz de que caímos en pandemia fue que dije, bueno, ¿qué puedo hacer para no cansarlos y no aburrirlos? Entonces estuve buscando videos de divulgación y gracias al robot de Platón llegué aquí y Wow. entonces pero el formato a los adolescentes no les gusta, entonces pues realmente nada más comparto de aquí porque el formato de robot de Platón a adolescentes no les ha gustado, pero es de aquí, y lo que más me gusta es que después dialogamos al respecto. Hoy les puse el de ¿por qué soñamos? Y entonces, mis niñas ya me estuvieron comentando, ay, sí es cierto, ay, de veras esto. Entonces, he ocupado mucho estos canales para ellos porque dije, me faltaba como que esa parte y entonces se me ocurrió en cuanto, pues ya tuvimos más la realidad de estar aquí, entonces, porque yo sigo aquí, en mi universidad tomaron la decisión de no regresar, entonces yo sigo aquí y entonces pues, yo sigo compartiendo y pues curiosamente me ha acomodado muchísimo Ah, para compartir con ellos y cuando me preguntan más al respecto, ay, es que me están... ándale, se nos congeló, Lisette. Se nos fue. Lisette, ¿estás ahí? Bueno, yo les voy a decir, mientras Lisette vuelve, que Cayendo yo uno de los... admiro mucho... Ah, ya volvió, ya volvió. ¿Ya volví? Ah, ok. Sí, entonces, Ajá. sí, también les he platicado del libro de México Lindo y Herido, que también, Ah, sí, también apareció. Entonces, ujú, porque si luego me preguntan más, le digo, miren y les muestro las ilustraciones. Y yo, como soy diseñadora, ya ando coloreándolas y todo. ujú. Entonces, sí, a Qué mí no me bueno. pongan ilustraciones porque yo las voy a colorear. Entonces, ya ando coloreando todo. Pero sí, la verdad me ha gustado muchísimo, poder tener esta oportunidad de compartir con ellos. Son adolescentes, entonces, eh, que aprendan un poquito de manera diferente. Entonces, cuando me lo han llegado a decir, digo, es que sí lo he leído en los comentarios. Y luego les digo, si quieren algún tema en particular, y todos, no, nos emociona ver qué nos va a compartir, con cuál va. Ah, bueno, entonces yo voy eligiendo cómo se me va ocurriendo prácticamente. Ay, qué padre. Oye, pues muchas Ujú. gracias por usarlo y yo te comparto mi admiración por los y las docentes que Gracias. como tú se entusiasman tanto con sus alumnos y que le echan todas Sí. las ganas. La verdad es que sí. Yo lo que les digo a las personas que nos dicen eso que te decía, les digo que valoren mucho a sus profesores, porque nosotros nos tomamos 5 semanas en hacer un video de 7, 8 minutos, porque, digamos, tenemos mucho tiempo para pensar cómo hacerlo lo más atractivo y para solo 5 minutos. Y los profesores tienen 5 horas al día de trabajo, ¿no? Y entonces están echando su creatividad todo el tiempo. Entonces valoren a los profesores. Mi admiración. Gracias. Sí, y ahorita es más difícil. Sí, claro. Y ahorita con la distancia y todo. ¿En dónde Sí. estás tú, Lisette? Mi universidad pertenece a una red grande que se llama Aliad Universidades. Yo estoy en el Estado de México y nosotros tenemos ETAC, que era una escuela de filosofía francesa, pero tuvo problemas económicos y nos compró la red Aliad. La red Aliad está a nivel Ok. nacional Ujú. y lo que tiene es que los planes de estudio son los mismos aquí que allá. Si el alumno se Mm, cambia, no hay ningún problema, nada más se da de baja y se habilita en otro y sin ningún problema. muy Nuestros bien. planes de estudio son exactamente los mismos. Ah, pues muy bien. Muchas Ujú. gracias, Lisette. Y también Al gracias contrario. por apoyarnos y Un estar aquí. placer, la verdad sí, es todo un placer. Yo cuando vi la oportunidad dije, pues de aquí soy, porque si quiero seguir aprendiendo, pues puedo colaborar, y vi que sí podía, y pues dije, pues apoyo con lo que Ah, puedo. muchas gracias, de veras lo apreciamos muchísimo. Gracias, me despido. Hasta Hasta luego. luego, Lisette. ¿Hay alguien más que quiera comunicarse aquí, entrar al StreamYard? No, ¿verdad? Por aquí nos decían que si habíamos leído Ami. Ah, ¿quién, a ver, quién es? A mí, Sergio C. ¿No quieres conectarte al StreamYard para que ¿Puedes volver a poner el link, Mariana?
Sí, para que Sergio se conecte y nos platique directamente, así como nos platicó Lisette. Sergio se conecte y le podamos dar aquí voz directamente. Ahí está, Sergio, la liga de StreamYard para que te conectes y nos cuentes, nada más hazle clic a esa liga si estás es que no sé si estás en una computadora o no, pero creo que con el celular también se puede, ¿eh? Esa liga que dice https diagonal streamyard.com diagonal B3H989YT7I y te puedes conectar. Vamos a darle chance un momentito a ver si se conecta. Mauri dice que entró curiosamente a través del Cincia Clip Challenge. ¿Participaste, Mauri? ¿Cómo te fue en el concurso? Me hace muy chistoso que Mariana tiene la cámara bien bajita y se ven las manototas. Sí. Anita, Ahí está realidad, Sergio. ¿eh? Hola, Sergio. Hola, muchas gracias por esta oportunidad. Gracias a ti. La verdad es que esto lo hacemos como agradecimiento a ustedes. No, Cuéntanos no se imaginan todo lo que yo he aprendido, lo que he aclarado mi mente con todos sus videos, lo que he compartido con mi hija. Es increíble todo lo que nos enseñan. Muchas gracias. ¿De dónde eres, Sergio? Yo soy de Colombia, pero vivo en Estados Unidos. Ay, qué padre que nos ves entonces eres de esa franjita. Cuando vemos de dónde nos ven, siempre sale una franjita chiquita de Estados Unidos. Entonces tú eres de esos que estás ahí. Sí, estoy en Carolina del Norte. Muy bien. ¿Cómo le está yendo allá con el clima y todo? ¿Bien? Bien, bien, bien. Aquí está un clima sabroso, templadito, poca lluvia por estos días, muy rico. Excelente. Oye, cuéntanos de esto que nos decías, Amy o Amy o cómo Mira, se... este libro yo lo leí Ujú, cuando era niño. Vamos a ver si está por aquí. Aquí está. ujú, Este. ujú. Se llama Qué bonito. Amy, el niño de las estrellas. Luego Ujú, viene Amy regresa y luego viene Amy civilizaciones internas. mm, Enrique Barrios creo que es peruano o chileno, ecuatoriano, no me acuerdo de dónde es el autor, creo que es peruano, Enrique Barrios. ujú, Y es de un niño que lo visita, está en la playa y de pronto ve un ovni que aterriza y un niño de la edad de él empieza a hablarle, se da cuenta que es un adulto, pero en cuerpo de niño, y lo lleva a otras civilizaciones. Primero lo lleva a ver el mundo por fuera, luego lo lleva a otras civilizaciones, a otros mundos, como el mundo de Ophir, donde resulta que todos tienen, hay muchos recursos, pero nadie es dueño de nada, sino tú tomas lo que necesitas. Necesitas un yate para ir a alguna parte, vas y lo tomas y vuelves y lo dejas donde estaba ujú. cuando no lo usas. Entonces, y hay Qué interesante. otros mundos donde hay unas personas muy altas, unos seres muy altos, delgados, y muestran muchas cosas de tecnología que también parecieran como casi que de Julio Verne, así como adelantos. Ujú. Entonces despierta la imaginación, muy bonito para niños. Me encantaría que fuera llevado a la televisión o al cine O al cine, claro. este libro. Excelente. Oye, es una gran recomendación. Yo no había oído de él y creo que vale la pena conocerlo. Sí, 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 en verdad es muy lindo, muy lindo. Yo se lo leo en las Amy, noches a mi hija, Amy, ya son tres, creo que son tres. Hay otro, creo que también como de mascotas, pero yo tengo Amy regresa y luego Amy civilizaciones internas. Verdad que lo recomiendo, muy bonito. ok, Amy, perfecto. Muchas gracias, Sergio. Y A muchas gracias ustedes, también muchas por, gracias por por esta apoyarnos. oportunidad de hablarles. Gracias. Hasta luego. Oye, Gracias, Mariana, hasta de luego. veras que el próximo hay que hacerlo así de recomiéndanos tu libro favorito y hacemos estas pláticas. Sí, Genial. Muchas gracias. Hasta Adiós. luego. a ti. También por ahí Aida nos recomienda otro libro, El Sol del siglo XXII. Un libro infantil escrito en los años 80. Los niños viven en burbujas en el espacio y viajan en el tiempo. En un capítulo viajan a México. Wow. Muy bien. No sé si quiera Aida también conectarse de una vez o lo hacemos para la próxima.
Ahí está Aida, la liga, por si quieres conectarte. Hay muchos libros que no conocemos. Eso está interesante que nos recomienden. Sí, con tantos que hay, pues Sí, complicado, ¿no? pero está padre Pero conocer más. si alguien ya los leyó y Sí. nos dice que está bueno, Ujú. vale la pena seguirle la pista, conseguirlo, etcétera. Ahí están viendo mis Choco Crispies. Se me olvidó quitarlos. Por cierto, yo estoy leyendo este libro. Me lo acaban de prestar. Se llama La parábola del sembrador, de Octavia Butler. Es de ciencia ficción también. Y habla, está escrito en los años 80, pero habla del 2020. Y habla de cómo empieza a haber mucha gente sin techo, cómo empieza a los ricos a hacerse más ricos y los pobres más pobres. Es muy la predicción y cómo empieza a haber una especie de pandemia todavía. Bueno, la parábola de sembrador. Octavia Butler es también de las grandes maestras de la ciencia ficción contemporánea. Está viva ella todavía. Bueno, parece que Aida no se puede conectar porque dice que su audio no funciona. ¿Sale? Bueno. Oigan, pues muchas gracias a todas y a todos por juntarse aquí con nosotros y con nosotras. Ahora voy a hablar así, con lenguaje más inclusivo. Y les agradezco mucho su apoyo y su presencia el día de hoy. Ojalá que les haya sido interesante y divertido. Sí, les agradecemos mucho y pues nos vemos pronto. Hasta la próxima vez. Hasta la próxima. Próximo mes, ¿verdad? Cada mes hacemos uno. Se quedan. Muy bien.